el tema de Nehemías, la aventura de una reforma. Era una serie de mensajes que yo tenía en mi corazón compartir hace muchísimos años y nunca se abría la oportunidad de poder compartirla. Y en Conquistando Corazones esto es posible. Estoy recibiendo mensajes de diferentes partes del mundo, me envían correos electrónicos pidiéndome que por favor no deje de compartir estos estudios. O sea, que no solamente lo oyen aquí en directo, sino que llega hasta otros países. Precisamente ayer me escribieron de Houston, en Estados Unidos. Llega allí, estuve echando un vistazo a la audiencia de la gente que oye este tipo de seminarios. Diferentes países: Colombia, Costa Rica, Uruguay, Estados Unidos, Canadá. Bueno, un montón de países. Tengo ahí la lista, que ayer la publiqué en mi estado, dando gracias a Dios porque su palabra corra y sea glorificada. Y esto es increíble, tener esto al alcance de la mano. Vamos a seguir con la aventura de una reforma, y hoy tengo mucho que decir. Intentaré resumirlo de una manera sencilla para que todos me puedan entender. Y hoy vamos a la clase número 12. Es increíble, ya llevamos 12 clases con la de hoy. 12 clases, hermanos, trabajando el libro de Nehemías. O sea, ya estamos entrando en aguas profundas, nunca mejor dicho, porque hoy vamos a hablar de la puerta de las aguas. Así que nunca mejor dicho, esta frase ha caído en el lugar correcto. Hoy vamos a navegar en aguas profundas con este tema. No voy a hablar nada de las clases anteriores, ni tan siquiera de la semana pasada, sino que directamente voy a hablar que la aventura que se inició en el capítulo 3 y empezaron la restauración de las puertas, llegan hasta una puerta después de haber restaurado la puerta del muladar, la puerta de la fuente. La siguiente puerta que se levanta, que se restaura, es la que aparece en Nehemías capítulo 3 y el verso 26, y dice así la palabra del Señor: y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Cuando dice que restauraron hasta enfrente de la puerta, es que incluía también que levantaran la puerta de las aguas. O sea, que restauraron lo que es toda esa avenida. ¿Cómo puedo yo saber eso? De una manera muy sencilla. En el mensaje anterior, que trabajemos con la restauración de la puerta de la fuente, nota que la puerta de la fuente aparece en el capítulo 3 y el verso 15, cuando dice: y Salum, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Aparece en el verso 15. Sin embargo, la siguiente puerta que aparece, que es la puerta de las aguas, aparece en el versículo 26. O sea, no es como, por ejemplo, en el verso 13, la puerta del valle. Verso 14 del capítulo 3, la puerta del muladar. Verso 15, la puerta de la fuente. Pero hay un salto, y no es hasta el verso 26 que aparece la siguiente puerta. Es la puerta de las aguas. ¿Por qué en 3 versículos hay 3 puertas? Luego hay un vacío de 10 versículos o 11 versículos hasta aparecer la otra puerta. En esos versículos, que es digno, sería digno de detenernos
y analizar, pero yo voy así a vuelo de pájaro para no dejar un vacío en el capítulo 3. En esos 10 versos relatan qué más cosas restauraron aparte de restaurar las puertas. Hemos estado todas las semanas anteriores y la puerta del valle, y la puerta del pescado y de las ovejas, la puerta de la fuente, la puerta del muladar, la puerta del valle. Pero aparte de eso, hubieron más cosas que a medida que levantaban las puertas restauraban. Y cosas que restauraron, aparte de las puertas y ir levantando el muro que estaba derribado. Por ejemplo, yo voy a resumir en esos versículos del 15 al 26 cosas que restauraron. Por ejemplo, dice que levantaron el muro del estanque de Siloé. El estanque de Siloé es el estanque que aparece luego en los evangelios, que Jesús envía a un ciego a que se lave, porque dice la Biblia que había un ciego. Fíjate de la manera que Jesús le sana. Jesús sana al ciego de la siguiente manera. Y es que dice la Biblia que toma su saliva y coge un poco de tierra y hace lodo y se lo unta en los ojos y le dice, vete. Y le envió al estanque de Siloé. Y le dijo, lávate allí. Y ¿para qué te laves? Una vez que te laves, recibirás la vista. Verán, eso es uno de los pasajes. Eso tiene una interpretación maravillosa que tiene que ver con que el Hijo ha sido enviado. Porque la palabra Siloé significa enviado. Y dice la Biblia que Jesús envió al ciego a que se lavase allí. Es decir, que fue enviado a un estanque llamado enviado. O sea, yo te envío al estanque llamado enviado a que te laves allí. El enviado, ay, Dios mío de mi alma, el estanque llamado enviado recibe a alguien que ha sido enviado por Jesús. Y este juego de palabras esconde con que solamente quien ha sido enviado desde los cielos por el Padre es capaz de ofrecernos un lugar en el enviado. Es que nosotros venimos ciegos en el espíritu, pero Él hace el milagro de que recibamos la vista. Uno de los milagros que demostraba que el Mesías había venido a la tierra era el que Isaías, conocido como el quinto evangelio, prometía. Y era que Él abriría los ojos a los ciegos. ¿Saben ustedes que en el Antiguo Testamento no hay la sanidad de un ciego? Mira, hay muertos que resucitan, mares que se abren, hay un montón de milagros, pero no hay ninguna sanidad a un ciego. ¿Por qué? Porque era un milagro que el Mesías iba a estrenar, iba a poner en función. Iba a ser el primero en sanar a un ciego, sería el Mesías. Él sanaría a los ciegos no solamente físico, sino también a nivel espiritual. Él abriría los ojos a los ciegos, tanto espiritual como carnalmente. Era el milagro que estaba determinado para que el Mesías lo pusiera en funcionamiento. Es decir, si había alguien que sanaba a un ciego, era la prueba irrefutable que era el Mesías. Entonces, sanando ciegos, demostraba que era el Mesías, que era el enviado del Padre, que verdaderamente el Mesías estaba entre ellos. Por eso solamente alguien que ha sido enviado es capaz de guiarnos a un lugar para que, lavados en sus aguas, podamos recibir la vista. Andamos muy ciegos espiritualmente en el mundo, pero solamente cuando venimos a Dios y nos lavamos en Él es que podemos encontrar la verdadera visión para esta vida. Restauraron el huerto del rey. Restauraron las granadas que descendían, que las granadas eran como unas gradas, que tenían tipo granadas, era algo precioso, que descendían desde la ciudad de David. También levantaron los sepulcros que estaban, los sepulcros de David, y también todos los alrededores. El estanque labrado. Levantaron la casa de los valientes, no la casa de los cobardes, porque los cobardes en el Señor no tienen lugar. Porque si hay alguien que es cobarde, bueno, pues no, el evangelio no es apto para él.
Porque es que si hay algo que reciben los que viven el Evangelio, son valentía. El Evangelio está lleno de valientes. Muchas veces quieren tachar a los cristianos de cobardes, porque muchas veces no se defienden, ¿te das cuenta? Y tiende el mundo a intentar abusar de los cristianos y los ven como cobardes. No saben que valentía más grande es ser cristiano. Por eso es que cuando la Biblia habla de la lista de los que van al cielo, ¿sabes cómo empieza la Biblia? Dice, y los valientes. Por eso es que hay un texto que dice Jesús, solamente los violentos, y dice una versión, los valientes arrebatan el reino de los cielos. Pero la lista que encamina para la gente que va al infierno, ¿sabes cuál es? No son los borrachos ni los mentirosos. La Biblia dice, los cobardes. Puedes leerlo en el libro de Apocalipsis. Porque el Evangelio está lleno de valientes. El cielo estará lleno de valientes, pero el lago de fuego estará lleno de cobardes. No hay mayor valentía que ser cristiano. Es fácil decir sí a un adulterio. Es fácil. Porque la Biblia dice que la carne ni quiere ni puede agradar a Dios. Y nadie peca por obligación. Y el pecado para la carne es deleitoso. Nadie peca y dice, qué asco, he pecado. No. El pecado es deleite para la carne, porque ni quiere ni puede agradar a Dios. Y es verdad que el espíritu siempre está presto, pero la carne es débil, dice la Biblia. Y es muy fácil decir sí al adulterio. Lo que es difícil es rechazar y decir no a ese pecado, porque la recompensa de ser fiel es tener un hogar bendecido por Dios. Es fácil pecar. Lo difícil es consagrarte. Es fácil robar. Lo difícil es orar. Es fácil vivir en pecado. Lo difícil es vivir en santidad. Por eso el Evangelio no es apto para cobardes. El Evangelio es un ejército lleno de valientes. Por eso Pablo decía, he peleado la buena batalla. Porque siendo cristianos libramos una batalla. Es la única batalla que la Biblia la llama buena. La buena batalla de la fe. También restauraron, dice, el tramo enfrente de la subida de la armería, que estaba en la esquina. El otro tramo hasta la casa de Abisaí, sumo sacerdote. Benjamín y Asur restauraron enfrente de su casa. Dios mío. Mire, lo voy a volver a repetir. Benjamín y Asur dice que salieron, vieron enfrente de su casa que estaba todo derribado y dijeron, vamos a levantarlo. Pero es que Azarías, que era hijo de Manasías, y este era hijo de Ananías, dice que restauraron cerca de su casa. Es decir, su casa no había sido derribada, su casa no estaba destrozada, a su casa no le pasaba nada, pero ellos salieron de casa y dijeron, bueno, ya que tenemos nuestro hogar bien, vamos a empezar a restaurar también. Es que tenían corazón de restaurador. Hoy Dios está buscando personas como estos, como Benjamín, Asun, como Azarías, gente bendecida, gente que tiene el hogar, su hogar, lo tienen arreglado y no se conforman con decir, bueno, yo me quedo aquí, no hago nada, sino que salen afuera a ayudar a los demás. Su corazón de restauradores. Gente que no ayuda para obtener cosas, sino que ayudan de una manera desinteresada, porque les salen de lo profundo del alma y del corazón. Dice que también restauraron de la esquina y la torre que sale de la casa del rey. Y después de restaurar todo eso, por donde iban viendo, iban levantando, hasta llegar a levantar la puerta de las aguas. Ojo que la puerta de las aguas no lo levanta cualquiera. La puerta de las aguas, no cualquiera podía levantar esa puerta. ¿Por qué? Porque la puerta de las aguas era una puerta muy importante, como vamos a ver.
No sé si hasta aquí me están entendiendo, que alguien me diga amén, aunque sea, o diga aclárate mejor. La puerta de las aguas no podía restaurarlo cualquiera. Por eso es que dice la Biblia, me encanta, verso 26, los sirvientes del templo, Dios mío. Por esa razón la puerta era tan importante. No cualquiera tenía la capacidad de restaurar esta puerta. Tuvieron que ser los sirvientes del templo. Esos sirvientes del templo, ¿qué dice la Biblia? Que habitaban en Ofel. Ofel es una ciudad. La palabra Ofel significa lugar secreto. Mis amados de Conquistando Corazones, no cualquiera ponía las manos en la puerta de las aguas para levantarla. Eran sirvientes del templo. Eran levitas consagrados. Eran personas que habitaban en una ciudad que se llamaba el lugar secreto. Dios mío de mi alma, necesitamos gente que habite en lugares secretos. Necesitamos más secreto de Jehová. Mira, me quebrantaba la alabanza a solas. Señor, dímelo a solas. Lo que tengas que decirme, dímelo a solas. Lo que tengas que corregirme, corrígemelo a solas. Necesitamos vivir en lo secreto. Me encanta el texto del libro de los Salmos que dice David: en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ay, Dios mío, necesitamos vivir en lo secreto. Hay quien es incapaz, hermanos, de mantenerse en lo secreto. Y es más, toman la oportunidad del secreto para pecar. Y de ahí vienen los secretos ocultos, de pecar en lugares secretos. Pero no hay mayor bendiciones que habitar en la presencia del Señor cuando estás en los lugares secretos. Son los lugares secretos los más peligrosos para el pecador, pero los lugares más preeminentes para aquellos que quieren comprender sabiduría de Dios. Por eso decía Jesús, cuando ores, no le dijo vete a las plazas, ni grites, haz que todo el mundo se entere. No, Jesús decía de eso, hipócritas, que oráis por las plazas y en las sinagogas, deseáis hacerlo para que todos se enteren. De cierto tenéis vuestra recompensa. Pero Jesús dice, cuando oréis, ir a vuestro aposento, cerrar la puerta, y vuestro Padre que os ve en lo secreto. Ay, Dios mío, necesitamos vivir en el secreto de Jehová. Nos estamos perdiendo tantas bendiciones por no vivir en el secreto. Nos encanta la publicidad, el protagonismo. Pero Dios está llamando a un pueblo a vivir en lo secreto. Y solamente quien vive en lugares secretos, en la presencia de Dios, le capacita a Dios para ser un sirviente del templo. Solamente a los que viven en el secreto les confiará Dios que administren su templo. ¿Sabes qué eran los levitas? Los levitas eran portadores de la gloria de Dios. Los tres hijos de Aarón eran Gersón, Coat y Merari. Gersonitas, coatitas y meraritas. Estos tres se encargaban de todo el mobiliario del tabernáculo. Luego se encargarían del templo. Los levitas se encargarían de la obra esencial. ¿Por qué? Porque eran personas que estaban dedicadas a Dios. Y Dios no confía. Y voy a soltar una y espero que lo acepten. Dios no confía a su empresa, no lo confía a cualquiera. Ay, Dios mío, voy a detenerme aquí. Dios no reparte dones a cualquiera.
Hay quien pide un montón de cosas. Sí, muy bien, todos podemos pedir un montón de cosas. Pero Dios es el mayor estratega. ¿Crees que alguien puede ser capaz de engañar a Dios? Y hay quien le pide un montón de cosas a Dios. Y Dios, úsame en eso, y Dios, úsame en lo otro, y dice Dios, pero ¿dónde está tu secreto? ¿Dónde está tu corazón de servicio? ¿Dónde están los portadores de la gloria? Porque la gloria habitaba en el arca, y eran los levitas que se la ponían en el hombro y transportaban la gloria. Solamente a los que viven en secreto, los portadores de la gloria de Dios, quien llevan la presencia en ellos, es que Dios confía en ellos para administrar sus asuntos. Hay quien quiere que Dios le lleve a las naciones, hay quien quiere recibir dones de sanidad y recibir esto, y hay quien cree que puede recibir dones a la carta y quiero ser esto y quiero ser lo otro. Como si Dios fuera un departamento que yo le puedo pedir ciertas cosas y Dios me las tiene que dar. O ciertos regalos y Dios me los tiene que dar. Pero si los dones son regalos, son regalos, hermanos. Y un regalo no se pide, un regalo no se compra, un regalo se recibe. ¿Y crees que Dios va a dar dones que son regalos, que no se piden, que no se compran? ¿Tú crees que Dios va a dar dones a gente irresponsable? A llaneros solitarios. ¿Tú crees que Dios va a dar un don a una persona que lo va a destrozar ese don? Dios primeramente, antes de regalar nada, capacita. ¿Y sabes dónde capacita Dios? En lo secreto. Y cuando ve Dios un corazón humilde, un corazón capacitado, un corazón que sabe que lo que va a recibir de Dios lo va a usar para mejor, es que entonces Dios puede contar con ellos para administrar ciertos asuntos de su empresa. Pero Dios, mira, no compartió Dios el secreto de que iba a destruir Sodoma y Gomorra a todo el mundo. Se lo dijo, dice la Biblia, a su amigo Abraham. Encubriré yo algo a mi amigo Abraham. Dios comparte secretos con gente que habita en la intimidad y en la intimidad le son fieles. Y fueron esos los encargados de restaurar toda esa parte y levantar la puerta de las aguas. La puerta de las aguas, hermanos, era una puerta que permanecía casi todo el año cerrada. No era una puerta muy transitada, era una puerta que permanecía prácticamente todo el año cerrada y se abría justamente el último día de las fiestas del mes séptimo, que eran las fiestas de Jehová. Y había una de ellas que era la que cerraba las fiestas, que era la fiesta de los tabernáculos, que en la fiesta de los tabernáculos se llevaba lo que se conocía como la ceremonia del agua, donde los sacerdotes, ¿sabes por qué levantaron primero? He hablado del estanque de Siloé y levantaron toda esa calle. Porque para que hubiese la función de la puerta de las aguas, que se abriera, se tenía que restaurar la puerta de la fuente, se tenía que restaurar todo el paseo que hemos hablado, se tenía que levantar el estanque de Siloé, tenía que estar restaurado porque los sacerdotes iban al estanque de Siloé, sacaban el agua, salían por la puerta de la fuente, recorrían toda la calle y entraban por la puerta de las aguas. Para que después se celebrara la ceremonia del agua, donde el sumo sacerdote se lavaba 5 veces. Porque es que era el día de la expiación, donde él pedía perdón por los pecados del pueblo. Y hermanos, atención, en la fiesta que cerraba todo, en un momento donde todo el templo, como vamos a ver, Nehemías capítulo 8, donde todo el pueblo estaba reunido, donde se agolpaba la multitud, porque alguien se levantaba recordando a Esdras en el capítulo 8, que en ese día se abrían las escrituras y empezaban a hablar y a recordar de las escrituras. Había una multitud de gente. Tuvo que ser en ese día, cuando dice Juan capítulo 7, verso 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. ¿Sabe por qué alzó la voz? De la gente que había.
Él normalmente no acostumbraba a gritar, no acostumbraba a chillar, porque los niños no se acercan a alguien que da voces. No, se asustan. Los niños se asustan cuando un adulto grita. Pero él hablaba tan sumamente tranquilo que dice la Biblia que los niños se acercaban. Intentaron desviarles y dijo: dejad que los niños se acerquen a mí. Niños querían acercarse a alguien amable, alguien que va pegando voces. Los niños no se acercan. Dicen: esto es un loco, se asustan y se marchan. Jesús no atendía, no tenía la tendencia de gritar. Por eso es que dice la Biblia que se subía a los montes y se sentaba. Y hacía que todos se sentaban. Y en pleno silencio él hablaba. La altura del monte, la pendiente de la montaña hacía de eco. No tenía necesidad de gritar. Por eso, hermanos, Jesús hacía algo que llamaba la atención. Muchas veces se metía en la barca y dice, y apartaba la barca un poco de la orilla y desde ahí predicaba. ¿Sabes por qué hacía eso Jesús? Para que el espectro electromagnético, que son las ondas que viajan, arrastraran la voz a un alcance mayor. Porque tú intenta hablar pegado a una pared, rebota. Sin embargo, te alejas, hablas y lo que hace la voz es que se expande. Eso es el espectro electromagnético. Por eso Jesús usaba eso, que conocía todas las leyes físicas que él mismo había creado. Por eso él se retiraba un poquito y hablaba. No necesitaba gritar. ¿Sabes por qué gritó? De la gente que había en el templo. Y él grita, ¿y qué es lo que dice? Se puso en pie diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Señores, el día de la ceremonia del agua, se pone Jesús en pie diciendo: el que tenga sed, pues que venga a mí y beba. De pronto la gente le mira y él sigue diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Sabes por qué cita como dice la Escritura? Porque en ese momento se estaba leyendo las Escrituras. Estaba diciendo: todo lo que se habla de ahí, toda la gloria que sale de ahí, resulta que todo eso soy yo. Por eso dice: de su interior correrán ríos de agua de vida. Estaba diciendo: no es una ceremonia de la fuente, es que simplemente es algo mayor. Es que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Jesús les explica la enseñanza diciendo: esto lo dijo del Espíritu Santo que había de recibir los creyentes en él. Por eso me encanta Jesús, cómo revolucionaba. Jesús, hermanos, marcó un antes y un después. Por eso la historia tiene que decir antes y después de Cristo. Porque si hubo alguien que dividió la historia, que volvió locos a los religiosos, a los fariseos, a los saduceos, tuvo que ser él. ¿Cómo no le iban a odiar? ¿Cómo no le iban a perseguir? Si hacía declaraciones de esta índole, y no en secreto, sino en público. En muchas ocasiones, Jesús acostumbraba a poner nervioso a los oyentes. Por eso en una ocasión, Juan 14, verso 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros lo leemos así a la pasada, y lo leemos en el lenguaje castellano, y no dice lo mismo que en el idioma original. Por eso, la herramienta que el cristiano debe usar, seas pastor o no, predicador o no, es que des un curso de hermenéutica. Es el arte, la ciencia de interpretar las Escrituras. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿saben ustedes que había 3 puertas en el tabernáculo? 3 puertas. Estaba la puerta que era del desierto al atrio, que era una. Luego había otra puerta del atrio al lugar santo, había otra. Y luego la tercera puerta era del lugar santo al lugar santísimo. Esas puertas estaban hechas de cortinas, porque el tabernáculo era de cortinas. Luego, cuando levantaron el templo, no. Pero eran 3 puertas. La que dividía del desierto al atrio, del atrio al lugar santo, del lugar santo al lugar santísimo. Yo no sé pronunciar en el hebreo, pero en el hebreo, ¿sabes qué significaban el nombre de las puertas? La primera se llamaba camino, la segunda se llamaba verdad y la tercera se llamaba vida. Y cuando entraban a la tercera, que era vida, que únicamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en el día de la expiación, es que el Padre se manifestaba
sobre los querubines. Cuando Jesús está diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida, estaba diciendo todo el tabernáculo hablaba de mí. ¿Cómo no iba a poner nervioso a los oyentes? Cuando Jesús dijo llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas, les estaba citando Jeremías cuando dijo cuando no sepáis qué hacer, preguntar por las sendas antiguas y hallaréis descanso para vuestras almas. Les estaba diciendo lo que dijo Jeremías acerca del descanso, lo que dijo Jeremías del camino bueno que debíamos andar, lo que dijo Jeremías de las sendas que tenían que transitar, que hallaban descanso, soy yo. ¿Cómo no les va a poner nervioso? Una de las declaraciones más increíbles, Juan 5:39, dijo: escuadriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y Jesús les dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo no se van a poner nerviosos? Si todo el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir, todo apuntaba a él, todo era cristocéntrico. Tuvo que ser en el gran día de la fiesta, en ese día, cuando se celebraba, cuando se abría la puerta de las aguas. Es que Él dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Él es mayor. Él es mayor que cualquier ceremonia. Él es mayor que rituales. Él es mucho mayor que un culto. Él es mucho mayor que un canal de sello. Él es mucho mayor. Dios abarca mucho más. Muchas veces, hermanos, nos conformamos con decir, bueno, simplemente yo escucho y ya está. Pero Dios dice: yo soy más. Ese día se celebraba la ceremonia del agua, pero dice Dios: si crees en mí, correrán ríos. Les está diciendo: lo que yo tengo es mayor que lo que habéis conocido. ¿Crees que verdaderamente hemos conocido todo de Dios? Todavía no hemos conocido ni la sombra de lo que es. Saben ustedes que la eternidad no será suficiente para conocerlo a Él. Por eso ha creado la eternidad, que no tiene principio ni fin. Y es en la eternidad donde vamos a vivir con Él. En una dimensión que no tiene ni principio ni fin, que no va a acabar. ¿Y sabes por qué no va a acabar? No va a acabar por la razón que no va a haber límite que le lleguemos a conocer. No habrá un momento en que digamos: lo sabemos todo de Él. Yo no sé cómo será Dios en su naturaleza, en su totalidad, que la eternidad no será suficiente para descubrirlo a Él. Dios mío. Muchas veces creemos y tenemos aires de grandeza y creemos que lo hemos descubierto todo de Él. Juan fue llamado con 17 años. Vamos a ponerle con 20 para redondearlo, ¿vale? Superó los 90 años cuando tuvo la revelación en el Apocalipsis. Vamos a ponerle 20, o sea 90. Desde que fue llamado hasta que recibe el Apocalipsis pasan 70 años. Eso como mínimo. Estamos hablando que una persona ha dedicado 70 años a servir a Dios. 70 años. Ha pasado la época de ser apóstol con Él. Ha pasado todas las épocas. En su ministerio le ha visto en su mayor gloria, en su mayor agonía, le ha visto en la cruz. Todo, hermanos. Juan estuvo ahí en todo. Le dejó a María para que la cuidara. Hasta que María no murió, no comenzó su ministerio público. Visitó todos los hermanos, confirmando a los hermanos en la fe, con el amor, con el mensaje: Dios es amor. Y reavivó la llama del don que había en ellos. Y acrecentó la fe. Una persona de tal calibre, ¿qué necesita más? Ya conoce demasiado. Y cuando le oye en el Apocalipsis dice: y me volví para verlo, y vi, y cita, uno semejante al Hijo del Hombre. Cuando dice semejante al Hijo del Hombre, es parecido al Hijo del Hombre. Que lo diga otro vale, pero que le mire Juan, que hace 70 años que lo conoce, y diga: ¿es él o no es él? Bueno, sí, se parece a él. Por eso cita semejante. Hasta que descubre, hermanos, Dios mío de mi alma, 70 años
y todavía ve en él que es diferente. Por eso tiene que decir: Jesús, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es entonces cuando cae como muerto. 70 años a su lado y todavía Dios le sigue sorprendiendo. ¿Crees que has conocido todo de Dios? Eugenio, ¿crees que sabes algo de Dios y vas a hacer 21 años que tuviste tu experiencia con el Espíritu Santo y crees que lo has conocido? ¿Crees que porque has predicado 4 mensajes y has dado 4 estudios, crees que te las sabes todas? Hermanos, que Dios nos ayude a eliminar los aires de grandeza, que creemos que lo sabemos todo. Hermanos, perdonadme, todavía no hemos conocido ni el borde de sus vestiduras. Sirven el borde de las vestiduras, dice Isaías, dice, y con el borde de sus vestiduras, dice, llenaba el templo. Fueron suficiente el borde de las vestiduras para llenar todo el templo. Hermanos, si el evangelio te aburre, si estar a solas con Dios te parece aburrido, en esta noche te invito a aceptar a Dios como único y salvador de tu vida. Porque si hay algo que jamás aburre, es habitar en lo oculto con Dios, porque Él nunca deja de sorprendernos. La puerta de las aguas no iba enfocada por aquí, pero voy a dejarlo hasta aquí. Quizá cuando me toque o sigo o lo dejo, pero es que no iba enfocado a hablar este tema, pero el Espíritu Santo me ha llevado a hablarles. Dios es más allá de todo lo que nos han podido contar. Dios tiene nuevas experiencias que vivir contigo, nuevas historias. Por eso Dios no ha acabado contigo. Por eso Dios te quiere llamar a solas. Y a solas Dios te quiere hablar hoy. Por eso dejarme poneros la alabanza. Dejarme poner esta alabanza que ha cantado la hermana. Y todos juntos vamos, en este momento de intimidad, a pedir eso a Dios. Te alaba mi alma. Nadie sabe.
consejo a solas. Quítame este peso, que quiero ser libre como el viento, como el viento. A solas, dime lo que no hay que hacer, dímelo a solas. Tengo tanto que aprender, háblame ahora. Saca el peso de mi vida que me ahoga. A solas, dime lo que no he de hacer, dímelo a solas. Tengo tanto que aprender, háblame ahora. Saca el peso de mi vida que me ahoga. Aleluya. Dios esta noche nos llama a habitar en lo secreto. Esto era lo que el Señor había puesto en mi corazón, créanme, familia de Conquistando Corazones, que he dejado la mitad de las notas del mensaje. A la mitad del mensaje el Espíritu Santo me ha guiado a hablarles por este tema. Y sé que cuando Dios habla siempre hace bien.